Esta semana el Señor ha puesto en mi corazón hablar de un tema que yo creo que es importante saberlo, es importante tenerlo claro. No sé si lo habéis visto todos, pero hoy vamos a celebrar la Santa Cena y pues he querido, el Señor ha puesto en mi corazón el hablar en el tema de la Santa Cena, así que el título de esta predicación pues es ese, la Santa Cena. Vamos al Señor en oración. Dios amado, gracias te damos una vez más por tanta misericordia que tienes con nosotros, Padre, y por permitirnos estar reunidos aquí como tu iglesia en Villarreal. Te pedimos que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento y podamos guardar en nuestro corazón tu enseñanza, Padre. Permítenos poder no solamente llevarla en nuestro corazón, sino también ponerla en práctica en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a bendecirte y a adorarte en todo momento. Como siempre te digo, Padre, que pongas o quites palabras en un servidor para que puedan llegar al corazón de cada hermano y hermana. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la Santa Cena, el Señor nos dejó dos ordenanzas. La primera fue ¿cuál? El bautismo. Y la segunda, la Santa Cena. Es importante saber en cuanto a la Santa Cena qué es la Santa Cena, qué propósito tiene, qué significan los elementos, de qué manera podemos aplicarlos a nuestras vidas y cuándo debemos celebrarla. Es importante el que sepamos todo esto bíblicamente, o por lo menos lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. Primero que todo, ¿qué es? Pues es un acto en el que la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, participa del pan y la copa en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Señor mismo instituyó esta celebración o memorial, como lo queráis llamar, como un recuerdo del nuevo pacto establecido por Él. Normalmente siempre me centro en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29 más o menos, que es donde nos habla en cuanto a la Santa Cena, pero también hay otros pasajes en los Evangelios en los que nos habla de este tema. El que le guste tomar apuntes, pues está Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 25, está Mateo 26, del 26 al 29, está en Lucas capítulo 22, del 7 al 23, y en 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26, que es el que normalmente uso. Simplemente es la noche antes de la muerte del Señor Jesús, pues se reunió con sus discípulos para celebrar la Santa Cena de la Pascua judía. En ese entonces, mientras comían, el Señor Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y compartió con sus discípulos. Después de compartir tanto el pan como la copa, cuando repartió el pan, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa de vino, la bendijo y les dijo que esa era la sangre del pacto, o la sangre del nuevo pacto, derramada para perdón de los pecados. Él bebió y les dio para que ellos también bebieran de la copa. Y para terminar, Jesús les mandó a seguir haciendo esa celebración en memoria de Él. Si queréis ir, Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Bueno, yo creo que leamos desde el 7, que es donde va a hablar en cuanto a este tema.
Lucas 22, a partir del versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hablaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Ese es otro tema, otra historia, estos últimos versículos en cuanto a lo que iba a hacer Judas en ese momento. Nosotros ya lo sabemos, pero en ese momento allí nadie sabía quién era el que le iba a entregar. Después de tomar vino, lo bendijo y les dijo que esa era la sangre del pacto, derramada para el perdón de los pecados. Y fue en ese momento, a partir de ese instante, en el que el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena como una celebración importante para el cristiano. Pero para el cristiano, seguidor de Jesucristo, para el Hijo de Dios. Porque hoy en día, tristemente, el mundo llama cristiano a todo mundo, cuando realmente cristiano solamente es el seguidor de Jesucristo, el que le ha recibido como su Señor y Salvador personal. El antiguo pacto se ratificaba con la sangre de toros y machos cabríos, pero solo purificaba la carne. Mientras que con el nuevo pacto del que habla aquí el Señor Jesucristo, con la sangre del Señor Jesús, purificaba nuestra conciencia y lo mejor de todo, nos reconcilia con Dios. Nos vuelve nuevamente a estar en comunión con Dios, recibiéndole al Señor Jesucristo, lógicamente. Eso en cuanto a lo que es. Ahora, ¿qué significado tiene los elementos que se usan? Pues como lo sabéis, hay dos elementos esenciales en la Santa Cena del Señor. Es el pan y la copa. En ningún versículo vais a encontrar de que el Señor Jesucristo o el escritor de los Evangelios o de Corintios va a decir, y Jesús tomó el vino, y no, siempre dice la copa, en todo. De hecho, si alguno ha visto en algún versículo que dice, no, pastor, aquí dice el vino, hablando en cuanto a la cena del Señor, por favor, dímelo, porque yo no lo encontré. Sería una ayuda para mí el que me digas, mira, en tal versículo habla de que el Señor tomó el vino para darle a... De momento, yo lo que encontré fue, siempre está hablando de la copa. Solamente hay en un pasaje que dice, esta será la última vez que voy a tomar de este fruto de la vid. Pero tampoco dice vino, sino fruto de la vid. Lógicamente, el fruto de la vid puede ser vino o puede ser mosto. Un poco más adelante hablaremos en cuanto a eso. Pero el significado del pan y de la copa fue lo que el Señor usó con sus discípulos, y aunque son solo símbolos, no debemos de perder de vista eso. Son símbolos. Lo que tenemos aquí es el mosto o la copa y el pan. Son símbolos. El
el mosto simboliza la sangre de Cristo y el pan simboliza el cuerpo que fue maltratado del Señor Jesucristo. Aquí no practicamos es un nombre complicado, pero se llama transustanciación. Aquí no practicamos la transustanciación. ¿Qué dice la transustanciación? Que la copa es la sangre de Cristo y el pan es el cuerpo de Cristo. O sea, que cuando yo te dé el cuerpo de Cristo, no lo vayas a masticar, porque eso es el cuerpo de Cristo, es santo. ¿Cómo lo vas a masticar? Deja que se deshaga en la boca y de esa manera puedes participar. Pero yo, como el líder, aquí delante, yo sí que puedo partir un trozo y masticarlo. De hecho, normalmente tienen micrófonos y hasta se escucha. Ellos sí que pueden masticarlo, pero los demás no, porque eso es el cuerpo de Cristo. No practicamos en la transustanciación. ¿Por qué? Porque esto meramente son símbolos. Es lo que simboliza, porque realmente es más que un acto físico, es un acto espiritual y de memoria, tal cual como dice el Señor Jesucristo. Cada que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. En Lucas, capítulo 22, versículo 19, como lo leímos, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. A hacer esto en memoria de mí. El pan es símbolo del cuerpo de Cristo maltratado en la cruz. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo por amor a ti y a mí, por amor a nosotros. Y mientras participamos del pan con nuestros hermanos en Cristo, lo que debemos hacer es recordar el sufrimiento físico que el Señor Jesús padeció en la cruz. Realmente no nos alcanzamos a hacer una idea de lo que el Señor Jesucristo padeció. No solamente en la cruz, sino mucho antes. Sabemos de que fue humillado, fue escupido, fue golpeado, le pusieron una corona de espinas, burlándose como rey. Y él en todo momento nunca dijo nada. Se humilló, tal cual como dice ese versículo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, se despojó de todo eso para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso por amor a mí y por amor a ti. Solamente a ti te basta el creer esto y el aceptarlo. Ese es el trabajo que tenemos para ser hijos de Dios. Es tan fácil, imaginaos lo fácil que lo ha puesto Dios Padre, que es lo único que tenemos que hacer. Porque el sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí. De hecho, cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, si has creído en Él, el Señor no va a juzgar lo que yo hice o lo que no hice. El Señor va a juzgar lo que hizo Él en la cruz, porque yo creí en Él. Porque si va a juzgar lo que yo hice o no hice, estamos todos condenados. Como dice Romanos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aceptándole a Él y creyendo en Él, tenemos esa salvación que tanto yo creo que nos gozamos, de la que tanto nos gozamos en tenerla. ¿Cuándo empieza? Es una pregunta que me hicieron una vez. ¿Cuándo creéis que empieza la vida eterna? No, pues cuando muero, empiezo a gozar de esa vida eterna. No, la vida eterna empieza una vez el Espíritu Santo mora en mí, que es justo en el instante donde yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón. A partir de allí empezamos a gozar de esa vida eterna. Confiando en Él es cuando empezamos a experimentar esa paz que no entendemos. La palabra de Dios dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que siento, pero es que no te la puedo explicar. Claro, ¿cómo la vas a explicar? Con los problemas que tengo, pero yo tengo paz. ¿Y por qué? Es que no te lo puedo explicar. Yo he descargado mis problemas en el Señor y aunque yo no les vea solución, pero el Señor, sí. Tenemos como hijos de Dios que actuar por fe, andar por fe y vivir por fe. Mirad a los apóstoles, no sé si os fijasteis, cuando el Señor Jesucristo les dijo, ir y preparar para la cena. Que los apóstoles
me imagino ellos mirándose y ¿a preparar dónde? Y el Señor Jesucristo les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro dice, o sea, voy a ir a una, no sé si me voy a encontrar a alguien por allí con un cántaro, pero es que encima de eso tengo que seguirlo, entrar a esa casa como si yo tuviera autoridad de decirle, el maestro ha dicho que... Pues los apóstoles actuaron por fe, de la misma manera como fueron a por el pollino, cuando fue a entrar a la entrada triunfal el Señor, que dijo, y es lo que el Señor nos manda, muchas veces nos manda a actuar por fe. Y nosotros, tristemente, muchas veces, si no vemos, no creemos. Pero el Señor te dice, tú primero cree, y después verás, como le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te dije que si crees, verás? ¿Verías? Cuando resucitó a su hermano. La copa de vino rojo simboliza la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. Su sangre marcó el comienzo de ese nuevo pacto a través del cual todos los que creemos en el Señor Jesús como Dios y Señor, recibimos el perdón de nuestros pecados y estaremos en la vida eterna con Él. Ha hecho un sacrificio que, como os digo, no nos alcanzamos a imaginar la magnitud de ese sacrificio. Tanto, como siempre toco este tema, me gusta resaltarlo, el Señor aguantó sin quejarse. Todo lo contrario, dijo, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba el Señor siempre con esa misericordia. Solamente hubo un momento en que sí, se sintió el Señor mal. Porque todo esto, aunque fuese difícil, físicamente hablando, el Señor lo soportó. ¿Por qué? Porque tenía a Dios con él. Pero en el momento de la crucifixión, en ese momento en el que el Señor estaba pagando por nuestros pecados, dice la palabra que fueron unas 3 horas de silencio, Dios, Padre, en ese momento, en ese tiempo, le dio la espalda al Señor Jesucristo. De hecho, si leéis los evangelios, los 4 evangelios, vais a ver que el Señor Jesucristo siempre, en toda parte, dice, el Padre y yo, uno somos. Todos los que vienen a mí, vienen al Padre. El Padre, el Padre, el Padre, y Él siempre habla de Padre. De hecho, en la oración que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre le dice Padre, excepto en ese momento. Bueno, nos conocemos esas palabras famosas, ¿no? Que dice Elí, Elí, sabactani. En ese momento es la única parte que vas a encontrar en la palabra de Dios en que Él dice, Dios mío. Siempre le llama Padre, excepto en ese momento le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el por qué es muy fácil contestarlo, porque en ese momento estaba pagando tu deuda y la mía. Se sintió abandonado. Tanto que no le llamó Padre, sino que le llamó Dios mío. Y todo eso lo hizo por nosotros. Como para que nosotros hoy en día nos tomemos la salvación como así, como light, y venga, no pasa nada, que sabiendo todo lo que sufrió el Señor por nosotros. Ahora, el tema de que si la copa, o es vino, o es mosto, el que se debe de usar para la Santa Cena, pues algunos dicen que en la Biblia no pone nada en cuanto a si debe de ser mosto o cualquier otra bebida. Y tiene razón, la palabra de Dios exactamente no dice qué bebida era, habla de la copa. Y de vino, habla de la copa o de fruto de la vid. Sabemos que era del fruto de la vid. Y sabemos que no era... bueno, podemos hablar un poco, sabemos que no era uva verde, sino que era uva roja, que era, simbolizaba la sangre de Cristo. De hecho, hay muchas iglesias, bueno, o algunas, yo conozco una que un día fueron a hacer la Santa Cena y el encargado de la Santa Cena se le olvidó comprar vino. Normalmente hacían vino, la hacían con vino, no con mosto. Y tenía una botella de coñac por ahí y dijo, pues mira, pues he hecho esto. Y echó
coñac para celebrar la Santa Cena. De hecho, cuando iba pasando, los hermanos, a medida que iba pasando se escuchaba a los que la tomaban. No sé vosotros, yo sinceramente pienso una cosa y os la quiero enseñar a vosotros para que la pongáis en práctica. El vino es una bebida alcohólica obtenida por la fermentación del zumo de uva, es decir, por la fermentación del mosto es que se obtiene esa bebida alcohólica que se llama vino. Y el proceso realizado es por levaduras que transforman los azúcares de la uva en alcohol y dióxido de carbono. A lo largo del Antiguo Testamento y hasta el primer siglo después del Señor Jesucristo, la levadura simboliza en la palabra de Dios corrupción, impureza y pecado. Eso es lo que simboliza la Biblia. Entonces, decidme yo, como pastor de esta iglesia, ¿cómo voy a traer yo aquí un vino corrompido sabiendo que eso va a representar la sangre del Señor Jesucristo? Entonces, en todo caso, estaría representando algo como corrupción, impureza y pecado, cuando el Señor no es absolutamente nada de eso. Por eso, en esta iglesia, yo no digo de otras, yo hablo en nuestra iglesia, aquí, en la Iglesia Bíblica Bautista de Villarreal, usamos el mosto, que es el zumo de la vid, pero sin fermentar. Porque no queremos que ese líquido que vamos a ingerir dentro de un momento tenga algo corrompido. ¿Por qué? Sencillamente porque representa la sangre del Señor Jesucristo y no debe de estar corrompida. Y lo que no voy a hacer es usar otra bebida que contenga algo que signifique estas cosas: corrupción, impureza y pecado. Porque el pan, este pan también lo hacemos sin levadura. Precisamente por el mismo motivo, para que no represente otra cosa más que el cuerpo del Señor Jesucristo, porque estos dos elementos representan el cuerpo y la sangre. No son el cuerpo y la sangre, pero sí nos representan, es un símbolo. Otro detalle a resaltar, como hablaba yo en la escuela dominical: la sangre de Jesucristo. No debemos tener la sangre de Jesucristo como un amuleto. Como un amuleto, sí. Muchas veces los cristianos hablamos mal en cuanto a la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, ¿por qué fue derramada? ¿O para qué fue derramada? Mirad Mateo, capítulo 26. Quiero que vayamos allí y que no sea yo el que lo diga, sino la palabra de Dios. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. ¿Ya lo tenéis? Vamos a leerlo todo. ¿Vale? Vale, de 3. Espérate que se me perdió. Aquí. 1, 2, 3. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese fue el motivo principal y único que se derramó la sangre del Señor Jesucristo, para redimir mis pecados y tus pecados. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo, hacerte salvo, si le aceptas. Ese fue el motivo para el perdón de los pecados. No es un amuleto que te vaya a dar suerte o que te proteja o que te dé algo que a otros no les da. No, tiene un propósito la sangre de Jesucristo, y es la de salvar a todo aquel que cree. Punto. La sangre de Jesucristo no hace nada más, porque está usada para ese objetivo, única y exclusivamente. Así que es incorrecto declarar, que ya declarar ya es incorrecto, ¿no? ¿Quién nos creemos nosotros para declarar? Yo declaro, pero bueno, muchas veces he escuchado, que de hecho yo a veces lo he dicho también ignorantemente: Señor, cúbreme con tu divina sangre. Hermano, que el Señor te cubra con tu divina sangre, que el Señor te cerque con tu sangre de poder, que la sangre de Cristo te proteja. Estamos usando la sangre de Cristo como amuleto. Pero
se me fue ese nombre. Cuando se adora santos. Idolatría. Los idólatras son otros. Pero yo digo que la sangre de Cristo me proteja. Está siendo idólatra igual. Estás idolatrando algo para lo que no está hecho. Porque la sangre de Jesucristo se derramó única y exclusivamente para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo no te protege. La sangre de Cristo no te cerca con su poder. La sangre de Cristo no te cubre de ningún mal. Porque la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de mis pecados. Ahí sí que me cubre mis pecados y los tuyos. No es para nada más. Así, hermanos, que intentemos no usarla como amuleto. Y el propósito de la Santa Cena, pues la celebración de la Santa Cena nos ayuda a una cosa principal, que es centrarnos en el Señor Jesús. Son muchas las distracciones de la vida, son muchos los problemas que tenemos en la semana. Al participar del pan y de la copa, volvemos a recordar que aún en medio de todo lo que enfrentamos hoy en día, nuestro destino eterno ya está definido. Y es la eternidad con el Señor. Y todo gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que conmemoramos con este acto. Y es lo que debemos centrarnos. Apartar los problemas por un momento y centrarnos única y exclusivamente en eso. En lo que el Señor hizo. En conclusión, la cena del Señor la celebramos en memoria de Él, ni de nada más, ni de nadie más. Él mismo nos dijo, haced esto en memoria de mí. Dice, entre otros versículos, porque hay versículos que también lo dice, pero en Mateo 22, perdón, en Lucas 22, 19, dice, haced esto en memoria de mí. Y claro, si nos vamos a los evangelios, pero si nos vamos a Primera de Corintios también. Pero no solo recordamos lo que Él hizo, y eso tenemos que hacer mucho énfasis en eso, en nuestra vida. No solo recordamos su sacrificio, también anunciamos la muerte del Señor Jesús al mundo que nos rodea. Y es un acto que damos testimonio de que Jesús murió por amor a ti y por amor a mí. Sin embargo, no se queda ahí solamente. La Santa Cena también nos ayuda a enfocarnos en el futuro, en la esperanza del regreso del Señor. Mirad, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, lo que dice. Primera de Corintios 11, 26. Primera de Corintios 11, 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso podemos decir que la cena del Señor podría decirse es un puente entre el pasado y el futuro, porque el día de hoy recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y celebramos el futuro que viviremos con Él por toda la eternidad. Eso es lo que significa la Santa Cena. Ahora, ¿con qué frecuencia podemos celebrar la Santa Cena? Yo sé que algunos, esta no es la primera iglesia en que estáis, algunos habéis estado en otras iglesias. Hay iglesias que lo celebran el primer domingo de cada mes, hay iglesias que lo celebran cada 2 meses, conozco iglesias que lo celebran 2 veces al año. En Semana Santa, el domingo de resurrección, y cuando cumple aniversario la iglesia. Ese día también celebran la Santa Cena. Pastor, ¿cómo es eso de que hay unas iglesias que lo celebran 12 veces al año, y otras lo celebran solo 2? O quizás una vez. ¿Dónde dice la palabra de Dios la frecuencia con la que hay que celebrarla? Es que es lo que pasa. En la palabra de Dios no dice con qué frecuencia hay que celebrarla. El Señor Jesucristo dice, así pues, todas las veces que comiereis del pan
y bebiere de la copa, recordad. Dice, todas las veces que lo hiciere, nos manda a que siempre que lo hagamos, sea recordando ese hecho del Señor Jesucristo. Pero no dice con qué frecuencia. Si la hacemos, por ejemplo, y yo hablo ahora mismo de la Iglesia Bíblica Bautista de Villarreal, yo no quiero meterme ni siquiera con la de Torrent. Bíblica, de Iglesia Bíblica Bautista de Villarreal. Si la hiciéramos, por ejemplo, todos los primeros domingos del mes, se convertiría en una tradición más. Mira, yo faltaré cualquier domingo, menos el primer domingo, porque es la Santa Cena. O sea, que para ti es más importante ese domingo que los demás. ¿Ves cómo se va convirtiendo un poco como en tradición? Y lo haríamos mecánicamente. Por ese motivo, aquí, en esta iglesia, lo hacemos unas 4 veces, 5 veces al año. Y no tiene fecha fija. El día que ni yo mismo sé, hermanos, de verdad os lo digo, el día que el Señor pone en mi corazón, el domingo que viene vamos a celebrar la Santa Cena. Lo hacemos. El domingo pasado estaba aquí el pastor Arnold con el hermano, con el pastor Bruce, y estaba yo escuchándolos, él hablando del sacrificio que hizo el Señor. Yo dije, el domingo que viene celebraremos la Santa Cena. No es algo mágico, no es un acto que tú vas a tomar y a partir de hoy eres santo. No es absolutamente nada de eso. Como digo, simplemente es una simbología en la cual conmemoramos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí. Cada uno debe de pensar, lo hizo por mí. El momento de la Santa Cena no debe tomarse a la ligera. Es un acto específico, pero es un acto de obediencia, en el que tenemos que enfocarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como dice el Señor, que es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué debemos hacer o qué debo tener? Requisitos para tomar la Santa Cena. Hay iglesias, como siempre lo he dicho, que son de comunión cerrada. ¿Cuáles son las iglesias de comunidad cerrada? Que la Santa Cena solo la pueden celebrar o solo la pueden tomar los miembros de esta iglesia. Y nadie más. Si tú no eres miembro, lo siento, pero no la puedes tomar. Y eso practican muchas iglesias. Y hay otras iglesias que son de comunión abierta. ¿Cuáles son estas? Las que da igual que tú seas miembro o no. Lo único y muy importante, sí, tienes que haber aceptado al Señor Jesucristo y ser bautizado por inmersión. Esos 2 requisitos sí que se exige en cualquier iglesia cristiana. Que seas, no hace falta que seas miembro, pero sí que seas bautizado por inmersión. Que hayas recibido al Señor Jesucristo y seas bautizado por inmersión. Esta iglesia es de comunidad abierta. Nosotros no tenemos ningún problema que tú participes de la cena del Señor, pero lo que sí te pido es que debes de ser salvo, debes de haber aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y haberte bautizado por inmersión. Si no has hecho esas 2 cosas, yo te pido que te abstengas. Y ahora mismo voy a decirte el por qué. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice 1 Corintios 11, 29. Por eso debemos de autoexaminarnos. Cada uno, ¿soy salvo? ¿He sido bautizado? Pero es que no solamente decir, sí, yo soy salvo y he sido bautizado. Y soy miembro de esta iglesia. Ven, yo puedo tomarla así. ¿Cómo estás de cuentas con el Señor? Porque es que ese es otro punto importante. Yo esta semana he hecho lo que he hecho, pero me he arrepentido y le he pedido perdón a Dios. Estoy en comunión con el Señor. Pues amén. Pero esta semana he hecho lo que he hecho,
Y mira, ¿por dónde no? Ahora que lo dices, pastor, no se me ha ocurrido pedirle perdón a Dios. Pues yo creo que deberías primero autoexaminarte, pedirle perdón a Dios y entonces después podrías tomar la Santa Cena.